El siglo XXI comenzó mostrándonos suficientes señales para los hijos de Dios. El Señor nos advirtió que al final de los tiempos vendría con diversas señales. Ya sabemos que en el siglo XX, a mediados, exactamente en el año 1948, Israel, la higuera, dejó de estar bajo la dominación británica para venir a ser una nación. Exactamente se cumplió la profecía que decía que Israel sería nación en un solo día. Y esto pues trajo acarreado consigo también el aumento de la ciencia, como decíamos en el mensaje anterior. La ciencia se ha aumentado en gran manera. Vemos hoy cómo hay una confianza excesiva en esta ciencia. Las personas han puesto a la ciencia prácticamente en el lugar de Dios. Hay muchísimas más personas que creen en la mal llamada ciencia que en el propio creador de los cielos y la tierra. Y cuando digo la mal llamada ciencia me refiero a lo que escribe el apóstol Pablo o al joven Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, cuando le advierte que algunos, siguiendo los preceptos de esta mal llamada ciencia, pues se desviaron de la fe. Así que no es que estemos diciendo que toda la ciencia es mala en sí, sino que sencillamente aquellos que ponen la confianza en ella y que se someten a la misma de tal manera que siguen sus preceptos, pues sencillamente no pueden creer lo que la palabra de Dios dice por una simple razón. La ciencia dice que nosotros provenimos de diversas especies, específicamente del mono, y que a través de evoluciones, pues estos se convirtieron en seres humanos. La ciencia dice que la Tierra tiene millones de años de existir, pero la Biblia dice que Dios nos creó del polvo de la tierra a los varones, en este caso principal, o sea, específicamente a Adán, y del cual de sus costillas tomó a una mujer, la formó, la hizo de una de sus costillas y llamó su nombre varona o mujer. La Biblia dice que ni siquiera hemos llegado a los 6.000 años, que estamos muy cerca de esos 6.000 años y que en el séptimo año, que representa el séptimo día, que representa 1.000 años, pues será exactamente el tiempo en que el Señor regresará y establecerá su reino por 1.000 años desde Jerusalén, gobernando el mundo. Jerusalén está situada, tal y como describe el profeta Ezequiel, en el centro del universo. Por eso sabemos, y tal y como dice allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, en el verso 9, que el Señor será el rey de toda la tierra. Y que las naciones vendrán a ofrecer ofrendas al Rey de Reyes y Señor de Señores, que será un tiempo especial donde los hombres vivirán largo tiempo, específicamente los que queden vivos después de la gran tribulación, y pues allí nacerán niños, que la tierra será llena del conocimiento de Dios, que la osa y la vaca se acostarán juntas y sus pequeños serán apacentados juntos, que el lobo y el cordero estarán también juntos y que el león comerá paja, que el niño de pecho estará sobre la cueva de las pit y no sufrirá mal alguno. Así que eso es lo que dicen las escrituras. También dice que la iglesia, los que hemos creído, estaremos viviendo con un cuerpo glorificado. Así que habrá dos clases, dos tipos de individuos en la tierra: aquellos que tendrán un cuerpo glorificado y los que hayan sobrevivido a la gran tribulación, los cuales tendrán un cuerpo mortal. Sí habrá muerte en la gran tribulación, sí nacerán niños, no así de la iglesia, pues estos serán como los ángeles de Dios, que ni se casarán ni se darán en matrimonio. Esto es lo que dice la Biblia. La ciencia se opone frontalmente a esto. La ciencia no cree en un Dios creador. La ciencia dice que todo esto es obra de la casualidad, obra de ciertas circunstancias que se juntaron, como es el caso del Big Bang, y que de esa manera, en esa gran explosión, pues se crearon todas las cosas. No obstante, cuando miramos todo lo que existe, vemos la perfección y el equilibrio perfecto, pues sabemos que la mano del Creador es quien está sobre todo. Por eso digo que es un peligro grande para los creyentes
seguir los preceptos de la ciencia. Por eso explicaba que el apóstol Pablo le llama la mal llamada ciencia. Ahora, ¿qué quería decir con esto? Bueno, me quería referir al siglo XXI. El siglo XXI comenzó en el año 2000. Inmediatamente, muy pronto, allá en el año 2001, ocurrió un acontecimiento que conmocionó al mundo entero. Nueva York, una ciudad reconocida como una de las más ricas del mundo, le llaman la capital del mundo, fue conmocionada en septiembre 11 con la caída de las Torres Gemelas. Fue como un ataque a los Estados Unidos, muchos quedaron impactados. De esta manera se vieron como dos aviones, de manera inexplicable, entraron en el cielo norteamericano y penetraron en las Torres Gemelas, creando la destrucción de estas torres que representan el centro de poder de Estados Unidos. Y obviamente muchísimas personas fallecieron, bomberos, personas que fueron a socorrer a las víctimas, otros se lanzaban desde lo alto de las torres. Fue algo verdaderamente terrible, desafortunado. Y pues inmediatamente el presidente Bush, que era quien estaba a cargo en ese momento de la nación, pues ordenó un ataque a Afganistán y por supuesto a Irak. Lo que vimos después, bueno, vimos cómo el ejército norteamericano entró en Irak en busca de armas químicas, armas que nunca se hallaron. Supuestamente, pues Saddam Hussein había usado armas de destrucción masiva con los kurdos y se ejecutó a Saddam Hussein y las armas químicas nunca aparecieron. Posteriormente a eso, pues se entró en guerra con Afganistán y esa guerra duró hasta prácticamente el domingo. Bien, ¿qué ocurrió? Resulta que Osama Bin Laden, a quien llamaban el príncipe entre los afganos, era una especie de persona con mucho reconocimiento en el país de Afganistán, donde tienen un modo de vivencia, un modo de vivir completamente tribal. Pues ellos orquestaron, de acuerdo con Al Qaeda, que era el movimiento que lideraba en ese momento Osama Bin Laden, este ataque a las Torres Gemelas. Durante mucho tiempo se estuvo tratando de conseguir el atrapar a Osama Bin Laden y solo fue posible hasta que durante el gobierno del señor Barack Obama se logró coordinar con Pakistán, que fue exactamente quien facilitó la entrega de aquel criminal reconocido entre los afganos y cuidado por ellos. Quiero primeramente describir qué es lo que estaba ocurriendo allí en Afganistán. En primer lugar, quiero decirle que Afganistán es un país donde los talibanes tenían una especie de dominio total y radical. Ellos viven allí un islamismo radical, de tal manera que cometen grandes abusos con las mujeres, con las niñas, a las cuales les cercenan sus partes íntimas para convertirlas prácticamente solamente en sirvientes en el hogar. Les cubren con grandes burkas negras oscuras que apenas les permiten poder visualizar el mundo a través de una pequeña endija en los ojos. Les impiden ir a la escuela, aún les apedrean si es que son adúlteras o si tratan de incorporarse a la sociedad. Ellas tienen que salir, para poder salir tienen que salir en compañía de un adulto. Y el Islam es radical, aún se corta las manos a aquellos niños que roban porque tienen hambre, o aquel que lo haga de manera intencionada. Esa es la manera de vivir de los talibanes. Pues bien, las tropas norteamericanas entraron en Afganistán y causaron que en pocos meses una derrota a estos talibanes que habían orquestado el derribo de las Torres Gemelas. Y como les decía, más tarde fue capturado Osama Bin Laden. Ahora, ¿qué ha ocurrido en este momento? Bueno, lo primero que vemos es que con la llegada al poder de la administración de Joe Biden y Kamala Harris, las cosas comenzaron a cambiar en Estados Unidos. ¿De qué hablamos entonces? Bueno, creemos que el tiempo
en que la Biblia dice que está por establecerse un nuevo orden mundial, se acerca a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo, es el país con más fuerza militar, con mejor poder económico y con un dominio grande en muchas partes del mundo, pero ese dominio o esa influencia poderosa está menguando totalmente y lo vemos delante de nuestros ojos. Aproximadamente en el año 75, Estados Unidos había emprendido una guerra contra Vietnam y resulta ser que en el momento final los Estados Unidos salieron a paso apresurado de Saigón, producto de que los vietnamitas les estaban apresurando a hacerlo y salieron prácticamente huyendo en helicópteros. Eso fue algo desafortunado y se pensó que nunca más ocurriría. Fue una guerra larga, una guerra de desgaste, en condiciones difíciles. Vietnam estaba plagado de bosques, estaba lleno de bosques y los vietnamitas usaron técnicas de guerrillas increíbles y lo cierto es que los norteamericanos tampoco contaron con mucho apoyo y pues al final tuvieron que irse, salieron de Saigón de esa manera y pues se pensó que nunca más ocurriría, pero tristemente ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Remontémonos al gobierno del presidente anterior, Donald Trump. Donald Trump en el año 2019-2020 había pactado con la nación de Pakistán, que está colinda con la nación de Afganistán, para poder funcionar con los ejércitos de Pakistán y de esa manera organizar una retirada del ejército norteamericano que ya lleva 20 años allí en Afganistán y sacar todos los activos militares. Más con la llegada de Joe Biden al poder, todo esto se cortó y como resultado ya Joe Biden había anunciado la salida de las tropas sin coordinar con Pakistán ni con ningún país y sin preparar cómo llevarse el armamento militar bélico que ahora ha caído en manos de los talibanes. Así que hemos visto escenas desafortunadas, hemos visto la debilidad de un gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, que debiendo ser el líder militar del mundo, que debiendo ser el líder que debió haber planificado las cosas a la perfección, donde la inteligencia norteamericana debió haber jugado un papel crucial, no ha sido así. Y como resultado han quedado en Afganistán varados aviones de guerra F-35, aviones de los modernos, de los Lightning, han quedado drones top secrets, de los más avanzados, también allí en Afganistán, armamento de todo tipo. Y todo esto le ha sido dejado a los talibanes, los cuales ya sabemos que han estado o estuvieron aterrorizando durante muchos años a la población afgana. Bien, no solamente es esto, las imágenes que vimos o que se vieron fueron de personas en el momento en que los aviones militares de Estados Unidos estaban saliendo, sacando al personal diplomático y evacuando el lugar. Afganos estaban aferrando al tren de aterrizajes de los aviones militares para escapar de Afganistán. ¿Por qué? Porque hubieron muchas personas o muchos afganos que estuvieron dispuestos a ayudar al ejército norteamericano, pensando que de esa manera obtendrían una mejor manera de vivir, que se establecería una democracia en Afganistán, pero eso no fue así. Lo que ocurrió fue que Joe Biden y su gobierno no coordinaron la salida ordenada de las tropas norteamericanas, así como del personal diplomático. Y como resultado, entonces todo este armamento, más dejaron desamparados a todos aquellos que habían sido colaboradores de Estados Unidos en estos 20 años en que las tropas norteamericanas estuvieron ocupando Afganistán con el propósito de establecer el orden y acabar con este dominio brutal, porque los talibanes son brutales, de los talibanes. No obstante, ellos permanecieron
creo que fueron subestimados y han tomado la capital también de Kabul y han anunciado que han tomado el país nuevamente. ¿Qué podemos decir de esto? 20 años de personas que murieron del ejército norteamericano, han muerto cerca de 4.000 personas, han quedado personas mutiladas, han quedado personas sin piernas, sin brazos, en esta guerra en nombre de nada y en aras de nada. Ahora lo triste es que Joe Biden había dicho que no iba a pasar lo mismo que pasó en Saigón y es exactamente lo que acaba de ocurrir. Bien, ustedes se preguntarán por qué les estoy diciendo esto. Nosotros no somos políticos, pero sí estamos llamados a examinar todas las circunstancias que nos rodean, porque son señales que nos advierten de que los acontecimientos se precipitan uno detrás de otro. No puede coexistir un nuevo orden mundial que está por alcanzarnos con un poderío militar, con un poderío económico como el de los Estados Unidos. Es imposible que coexistan. Debe Estados Unidos menguar, debe Estados Unidos caer para que se establezca este nuevo orden mundial. Y yo quiero recordarles a ustedes cómo ocurrió con Roma. Recuerden que Roma comenzó a caer por la propia corrupción que existía. El Imperio Romano fue uno de los más poderosos que haya existido jamás. No fue hasta Constantino que se permitió la adoración a Dios de cierta manera, y de igual manera se permitió también que se hicieran otros tipos de cultos a diferentes dioses. Pero lo hizo Constantino por un problema circunstancial, porque Roma estaba en una verdadera crisis, y me refiero a Roma occidental, porque luego se logró establecer la capital de Roma en Constantinopla, pero la Roma occidental cayó. Pero la Roma que se estableció en Constantinopla estuvo muchos siglos más. El Imperio Romano seguía siendo un imperio superpoderoso. ¿Pero por qué cayó? Cayó porque lo hicieron caer desde adentro. Por la corrupción, por la inmoralidad, por todo lo que ese imperio en sí estaba importando y exportando. Y como consecuencia, además de todo eso, producto de la inmigración. Porque ya recordemos que cerca estaban pueblos que estuvieron rodeando y siempre estando atentos a Roma para hacerla caer, como fueron los visigodos, hoy los españoles, los germánicos, que eran los alemanes hoy en día, los británicos. Todo esto fue un ataque donde se llegó a permitir que hubiera una inmigración desordenada a Roma, y pues estas tribus mismos comenzaron a invadir a la Roma y terminaron haciendo caer el Imperio Romano. Bien, ¿qué estamos viendo en Estados Unidos hoy? Número uno, estamos viendo cómo este gobierno, desde el principio, el gobierno de Joe Biden, ha estado haciendo caer a los Estados Unidos en diversos frentes. Quiero decirles que esto que ha pasado ahora mismo en Afganistán ha estado siendo vigilado desde muy cerca por los enemigos de Estados Unidos, por los enemigos de la libertad. Primeramente pensemos en Rusia. Rusia estuvo 10 años combatiendo a Afganistán y no pudo vencer, pero ahora ha visto y se está mofando de la manera en que Estados Unidos ha tenido que abandonar Afganistán. Algo realmente desafortunado, algo realmente triste. También hemos visto cómo cerca de Afganistán y cómo los talibanes han estado tratando de establecer contacto con China. China es el peor enemigo que tiene Estados Unidos hoy. ¿Qué pasa? Recordemos lo siguiente: China tiene un interés personal en invadir Taiwán. Algunos lo llaman China Taipei, lo llaman así cuando compiten en las Olimpiadas. Sin embargo, el nombre es Taiwán. China continental considera que Taiwán le pertenece a China. Y por eso la ambición número uno de China es invadir a Taiwán.
Ahora, Taiwán es un aliado de Estados Unidos. Taiwán es el productor número uno de los microchips que son necesarios para las computadoras de los automóviles, para los autos y para diversos usos. Por eso hay una gran crisis en el mercado norteamericano en el campo de automóviles. Hay bajos inventarios en determinados concesionarios como consecuencia de la escasez de chips, los cuales los fabricantes no tienen acceso. Pero China sabe que un ataque a Taiwán podría ocasionar una guerra con Estados Unidos. No obstante, al ver lo que está ocurriendo, al ver la debilidad que ha mostrado el gobierno de Joe Biden, nos llama esto poderosamente la atención. Porque además de apropiarse de las riquezas de Taiwán, y por qué por un problema de orgullo China desea anexarse a Taiwán, porque además de todo eso, hay otras circunstancias detrás de todo esto. ¿Y cuáles son? Recuerden, China tiene ambiciones globales. China quiere ser la primera potencia mundial, pero no solamente quiere ser la potencia mundial, China quiere imponer el socialismo en el mundo entero. El modo de vida de los ciudadanos chinos es terrible. Ahora mismo hay personas que están encerradas en los edificios, encerradas en sus barrios, porque alguno ha dado positivo al virus, que no quiero mencionar el nombre, y como consecuencia, pues ellos son encerrados y no se les permite ni siquiera el acceso a salir a comprar a un mercado, a obtener alimentos para sus hijos, ni siquiera poder obtener agua. La situación de esas personas es tan desesperada que algunas madres están gritando desesperadamente por ayuda, pero no son oídas, porque allí impera el brazo de hierro del Partido Comunista Chino, dirigido por Xi Jinping. Este Xi Jinping, como les decía, es el enemigo número uno, y el Partido Comunista, no me refiero al pueblo chino, me refiero al Partido Comunista Chino y a su líder, Xi Jinping. Son los enemigos número uno de los Estados Unidos y enemigos de Dios, además. Ellos persiguen a los cristianos que viven en su nación, ellos persiguen a todo aquel que practica al menos un culto, a todo aquel que no le practique o que no sea un seguidor fiel o que no adoren o no lo adoren a ellos prácticamente, pues son perseguidos. Ellos temen a la libertad que ofrece el servir a Dios. Por eso encarcelan y matan. Y no solamente encarcelan y matan, sino además extraen los órganos de los musulmanes uigures o de los practicantes del culto de Falun Gong y los venden. Sí, extraen los órganos vivos de los seres humanos, encarcelan a los cristianos, los matan. Eso es lo que está pasando y esas son las características de las personas que viven en China, sometidas a un régimen de terror autoritario que exporta al mundo una imagen de que el pueblo está con él, pero no lo está. Es simplemente un pueblo sometido bajo el terror de un régimen comunista, narcisista, totalitario y enemigo de Dios. Y recuerden, las ambiciones no son ser la primera potencia mundial solamente, sino dominar el mundo y establecer el sistema que ellos dicen que es socialista. Pues bien, hay además otras, decía anteriormente, hay otras cosas por las cuales China quisiera apropiarse de Taiwán. Pensemos en lo siguiente. Taiwán está en aguas profundas, no así las aguas que rodean al mar de China, donde los submarinos nucleares chinos, si se sumergen y son vistos por los barcos norteamericanos que frecuentemente patrullan en aquella área, porque saben de lo que está haciendo China, quien ha estado construyendo incluso sigilos, ha estado armando islas en el Pacífico y las ha convertido en bases militares. Y ahora, sencillamente, ellos están viendo la manera de tomarse Taiwán, porque si ellos toman Taiwán, ellos podrían entonces, sus submarinos nucleares, podrían entonces sumergirse en aguas profundas y desde allí podrían lanzar misiles, posiblemente con ojivas nucleares, pues China tiene 350 ojivas nucleares a territorio norteamericano.
Recientemente un comandante norteamericano estaba hablando sobre esto. Estaba diciendo que no sería nada descabellado, que muy pronto los barcos chinos podrían estar patrullando en las costas de Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Este propio comandante dice que esto podría ocurrir en menos de 6 años. Y si vemos lo que está ocurriendo en estos momentos, la señal de debilidad que acaba de enviar Joe Biden y su administración corrupta, o tal vez Barack Obama, que es quien está gobernando por él, porque creo que esta persona tiene serios problemas cognitivos. Entonces, realmente quien esté gobernando está enviando una señal a China, una señal a Rusia, que son los enemigos naturales de los Estados Unidos, los enemigos de la democracia, los enemigos de Dios, porque ellos sencillamente aborrecen a Dios. Así que, obviamente, están viendo la debilidad de este gobierno en este momento, que solo se preocupa por encerrar a las personas, por destruir la economía de la nación, que ha impedido que los Estados Unidos, que venía exportando incluso, no solamente sirviéndose de su propio petróleo, y el petróleo norteamericano es bueno, tal y como lo hizo producir durante la administración del gobierno Trump, ahora ha impedido que la producción de petróleo en Estados Unidos, y ahora ha exhortado a la OLP, a la Organización de Petróleo Mundial, a pues aumentar la producción de petróleo. ¿Para qué? Para endeudar a los Estados Unidos. Se han aprobado paquetes trillonarios, billonarios. Se imprime dinero cada día, se reparte dinero a mano armada. ¿Y qué pasa con la frontera? Lo mismo que ocurrió durante el Imperio Romano. Está abierta prácticamente, pero no la frontera con Canadá, sino la frontera con México. Por ahí están entrando personas que vienen del Medio Oriente. Por ahí están entrando personas que vienen de África, de América del Sur, de diversos lugares, de Asia. Y no se sabe quién está entrando por esa frontera. Está abierta totalmente. Eso sencillamente lo que nos está a nosotros, y por eso les he hablado de esta manera, es enviando una señal de que el final de los Estados Unidos como potencia, como nación, está por llegar. Y luego de la caída de esta gran nación, cuando se haga caer primeramente por la inmigración que está entrando por la frontera, por la debilidad que está mostrando la nación bajo este gobierno, por la incertidumbre que hay de que ahora en las próximas elecciones vuelva a ocurrir lo mismo que pasó en la anterior, y de que se vuelva a establecer otra vez un Senado y un Congreso por 2 años más, y que concluye en el 2024, donde si en 6 meses Joe Biden ha hecho lo que ha hecho con esta nación y ha puesto en esta debilidad tan grande a los Estados Unidos, creemos que en cualquier momento veremos la caída de esta nación. Y verdaderamente hay un gran peligro que se cierne sobre los Estados Unidos. Esto es algo que debiera llamarnos la atención. Mientras ellos se concentran en aterrorizar a las personas, utilizando para eso la media, manteniendo a las personas encerradas, imponiendo ahora pues a los niños que usen mascarillas en las escuelas, algo que ciertamente es contraproducente y que sabemos que no permite respirar bien a los niños. Pues exactamente lo que está ocurriendo. Se están concentrando en eso. Se están concentrando en mantener a las personas controladas, aterrorizadas. Entonces, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Este es el motivo del mensaje. Bien, hermanos, en primer lugar, no tenemos que temer. Es lo más importante. El Señor dijo que cuando viéramos estas cosas ocurrir, debemos erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Entonces, también dijo el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Creo que ha llegado el momento de examinarnos a nosotros mismos. Ha llegado el momento de entender que si no estamos alineados con Dios 100%, si no comenzamos a examinarnos y a cambiar nuestra manera de vivir, a agradarle a Dios en todos, a vivir cada día como si fuera el último, como si fuéramos a comparecer delante de Él,
entonces no veremos al Señor. Quiero decirles que si hemos predicado sobre el arrebatamiento de la iglesia, estamos más cerca que nunca de ese momento. Creemos que el Señor mismo en cualquier momento descenderá de los cielos y que seremos atraídos a Él y que estaremos en las moradas celestiales por 7 años. Y que luego vendrá sobre este mundo un tiempo el cual jamás ha vivido, que comenzará con un pacto de paz que ocurrirá como consecuencia del desastre que habrá en el mundo. Mire, ¿qué pasó ahora mismo en Afganistán? Lo que pasó fue que como salieron las tropas de Estados Unidos apresuradamente, se creó un vacío de poder. Y por eso es que ha ocurrido este caos. Bueno, con la caída de Estados Unidos, porque es lo que se está propiciando, este gobierno está propiciando la caída de esta nación de todas las formas posibles, tanto económica como militarmente, como enviando una señal a Taiwán de que si no fueron capaces de defender a los afganos que estuvieron apoyándoles, mucho menos van a ser capaces de pelear por ellos. Esto es una señal de debilidad que se envía a China, pero también una señal que se envía a Taiwán de que no pueden de ninguna manera esperar ayuda de esta administración. Entonces, si Estados Unidos cae, en el momento que caiga, se va a crear un vacío de poder en el mundo entero. Estados Unidos tiene presencia militar en diversas partes del mundo. Estados Unidos es el líder militar de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde los aliados están siempre siguiendo lo que hace Estados Unidos, y un ataque contra uno de los aliados es un ataque contra todos. Pero si Estados Unidos cae, no hay mejor regalo para China y para Rusia que esto. Crearía un caos mundial. Y cuando el caos mundial se cree, es el momento propicio para que se manifieste el anticristo. La Biblia dice allí en Apocalipsis capítulo 6, y quiero leerlo, que el Cordero que Juan ve en el cielo es quien abre los libros de los 7 sellos que estaban escritos por dentro y por fuera. Y cuando él lo abre, dice Juan allí en el capítulo 6, después vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos, y escuché a uno de las 4 criaturas vivientes que decía como con voz de trueno: ven y ve. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le puso una corona, y salió venciendo, de modo que vencerá. Bueno, recuerden esto. Esto es lo mismo que ocurre en el pacto de paz que describe Daniel. El príncipe es quien logra el pacto de paz, el príncipe que había de venir, que anuncia el apóstol Pablo como el anticristo. Este es el mismo jinete que monta el caballo blanco, que tenía un arco, lo cual significa que viene al mundo a través de la diplomacia, y que se le pone una corona. Es decir, este no es un rey, este es un usurpador, es el anticristo, y él viene venciendo de tal modo que vencerá. No hay nadie que se le vaya a oponer. ¿Por qué? Porque ya no existe ese poder. Ha llegado el tiempo en que la semana 70 de Daniel dará inicio, y lo hará de esta manera. Así que cuando esto ocurra, se firmará el pacto de paz, y habrá una paz por 42 meses, más al cabo de los 42 meses, obviamente, cuando él se siente en el trono de Dios como si fuese Dios mismo, entonces la paz se romperá y habrá una gran persecución en el mundo entero. Esto es lo que va a ocurrir. Nosotros como iglesia creemos que si buscamos la paz y la santidad, si vivimos de acuerdo a los preceptos de Dios, si renunciamos a las cosas que este mundo ofrece, si tenemos cuidado de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, si nos purificamos, siendo ya hijos de Dios, obviamente, pues creemos que el Señor nos llevará a las moradas celestiales. Eso es lo que la Biblia llama la bendita esperanza. Así que, hermanos, ha llegado el tiempo de abrir los ojos, ha llegado el tiempo de darnos cuenta que somos esa generación
que había Dios planificado desde antes de la fundación del mundo, que estuviéramos acá para advertirle a nuestros hermanos, para advertir al mundo de los eventos que se nos vienen encima. Estas cosas que vienen, jamás el mundo las vio. Son tan terribles, es el derrame total de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Busqué Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17. Busqué Joel capítulo 2, verso 31. Es obviamente un tiempo el cual el mundo, Mateo 24, 21 y 22, verso 21 y 22, de tal manera que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Así que tal vez usted diga, bueno, me ha estado hablando de todo lo que está ocurriendo y he tenido que hacerlo para despertarle, para hacerle ver que el Señor está a las puertas y que cuando suene la trompeta, aquellos que queden, aquellos que sean dejados atrás, se lamentarán y solo tendrán una sola manera de escapar de la gran tribulación, y es dejándose decapitar. Porque no podrás comprar, no podrás vender, no podrás funcionar de ninguna manera si no tienes puesta, si no te dejas imponer la marca en tu mano derecha o en la frente, lo cual es la marca de la bestia, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13. Así que es el tiempo de buscar a Dios. Si nos toca quedarnos, pues tenemos que perseverar hasta el fin. Y seremos entonces de aquellos que describe Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 4, que serán decapitados y que resucitarán luego. Ese será el precio que tendremos que correr nosotros y nuestros hijos si somos dejados atrás. Por eso es el tiempo de buscar a Dios de todo corazón, de arrepentirnos de nuestros pecados, de buscar la paz y la santidad, como decía, sin la cual nadie verá al Señor. Así que quería hacerle esta exhortación en esta noche, en el nombre del Señor Yeshua, y avisarles que el tiempo está cerca. Estamos a unos pasos del regreso del Señor. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.